Buen día, que la paz del Señor sea contigo, donde quiera que estés. Te habla tu hermana Gabriela y quiero compartir contigo una palabra de exhortación que el Señor puso en mi corazón. La palabra está en el libro Ageo del Antiguo Testamento. Exhortación a edificar el templo. Y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 5 al 9. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mis hermanos, esta palabra entró en mi corazón porque el Señor nos está exhortando en estos días, que estamos en tiempos difíciles, a velar, ¿no? y a edificar el templo, a edificar su templo. Recuerden que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor en este tiempo le está diciendo a muchos: edifiquen mi templo. En este caso, el Señor estaba exhortando a su pueblo a reedificar. Y yo me puse a pensar en nuestros comienzos como cristianos. ¿Cuántas veces sentíamos la necesidad de estar en su presencia, de leer su palabra, de estar en comunión con nuestros hermanos, de ir a congregarnos, de hacer cosas por Él, de servirlo? ¿Cuánto tiempo le dedicábamos en nuestra vida al Señor al comenzar ese primer amor tan dulce que todos experimentamos? Pero a medida que pasan los años, que pasa el tiempo, muchas veces los afanes de la vida nos ganan y le dedicamos más tiempo a cosas que son necesarias para nuestras vidas, pero que no son eternas. El Señor en su palabra nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. También nos dice que no estemos afanados por nada. El Señor es el que nos provee de todo, el que da, el que quita. Más adelante, aquí en el capítulo 2 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nos exhorta a que edifiquemos el templo. Ahora, ¿pero cómo podemos edificar ese templo que está en nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos edificar ese templo? Y en su palabra también nos dice cómo hacerlo, ¿no? La fe viene por el oír la palabra, y debemos buscar estudiar su palabra, escudriñar su palabra, meditar en la palabra. Esa es la guía de todo cristiano, y es lo que debemos hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra? Y el Señor nos exhorta a meditar en nuestros corazones. Medita en tu corazón. ¿Cuánto tiempo me dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a edificar esa comunión, ese templo que tienes dentro tuyo, esa comunión con el Señor? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Te congregas? ¿Te estás congregando? ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Estás predicando su palabra? Entonces, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas le dedicamos a establecer esa relación con el Señor? Entonces, dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Muchas veces nos preocupamos por llenarnos de cosas materiales, por edificar nuestras casas, por nuestro alimento, nuestro sustento físico. Y no está mal, pero ¿cuánto nos dedicamos a sustentarnos con ese alimento espiritual? El Señor nos está confrontando en este día. Dice más adelante en el versículo
14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Yo creo que el Señor nos está exhortando en este día a que trabajemos en su casa, a que trabajemos para su reino. Recordemos que debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas, que no es más que el reino de Dios. Más adelante, en el capítulo 2, dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y aquí el Señor él está hablando a los sacerdotes y haciéndolos reflexionar sobre las cosas inmundas, y le pregunta a los sacerdotes: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los sacerdotes dijeron: no. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Nos está diciendo: edifiquen mi templo, sí, pero santifíquense antes de hacerlo. Porque muchas veces, amados hermanos, queremos tener comunión con el Señor, queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero no lo podemos hacer si no nos santificamos. No lo podemos hacer si seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes de venir a los pies de Cristo. No lo podemos hacer teniendo pecados en nuestras vidas. Santifiquémonos y edifiquemos su templo. Para estar en la presencia de Dios tenemos que ser santificados. Recuerden que Él es santo y Él no tiene comunión con las cosas inmundas. ¿Qué son las cosas inmundas para el Señor? Pues todo aquello que tiene pecado, toda aquella persona que hace lo que a Él no le agrada. ¿Cómo sabemos lo que no le agrada al Señor? Pues leyendo su palabra, porque en su palabra claramente está reflejado lo que al Señor le agrada y lo que no. Pero tan misericordioso, tan amoroso es el Señor que nos hace esta exhortación, pero a la vez nos dice: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y esto está en el capítulo 2, versículo 4. Pero el Señor nos dice: trabajad. ¿Pero trabajad en qué? Trabajad en edificar su templo, en edificar lo espiritual en nosotros, en tener esa comunión y ese deseo de que crezca su reino en nosotros primero y luego transmitirlo a los demás. Recuerden que los cristianos tenemos que ser luz y sal del mundo, pero no podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir con los demás lo que no hemos logrado edificar en nuestras vidas. Por lo tanto, los dejo con esta palabra. Dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No se afane mi hermano por las cosas materiales, porque Jehová es el que da y el que quita. Entonces dice también: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Todo aquello que usted logró en su comunión pasada, en su búsqueda del Señor, y que tal vez ha dejado a un lado por otras cosas, dice el Señor, eso volverá aún de mayor manera en tu vida. Verás la gloria del Señor si edificas mi templo. Verás la gloria de Dios si tienes más comunión conmigo, si me buscas de todo corazón.
Más adelante dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Y el Señor se los dice porque estaban pues siguiendo la exhortación que Él les hizo. Edifiquen, reedifiquen mi templo. Es hora de edificar el templo del Señor, mi hermano. Espero que esta palabra haya entrado en tu corazón, que busques más del reino de Dios para que todo lo demás sea dado a usted por añadidura. Que la paz de Dios te acompañe siempre y que su bendición esté contigo. Que seas capaz de meditar en tu corazón qué estás haciendo que no le agrada al Señor y qué puedes hacer por aumentar ese reino de Dios en tu vida, en tu familia, y a la vez cómo puedes hacer para compartirlo con los demás. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén.